Muy buenas. Con frecuencia me pedís herramientas que mejoren vuestra comunicación. Me imagino que sabéis que me gusta mucho, que llevo años trabajando sobre ello y hoy os ofrezco así por la patilla y en abierto herramientas para mejorar la comunicación escrita, la gran olvidada en los mails, en las cartas, en los WhatsApps. Me parece que es fundamental que cuidemos esto, no solo por el desarrollo de la propia comunicación, sino también porque tiene una sinergia súper interesante con la comunicación hablada. Los resultados mejoran de forma muy significativa si eres capaz de tener las dos cosas, una buena comunicación y eficaz escrita al tiempo que una buena comunicación oral. Voy a empezar por una diapositiva que habitualmente suelo poner al final, las buenas preguntas que nos van a mejorar antes, durante y después de escribir un texto, un documento, un mail, pero antes una pequeña reflexión. La comunicación es un músculo y como tal, para desarrollarlo necesitas frecuencia, necesitas hábito, ver un vídeo, leer un libro, ver una conferencia no te va a mejorar de forma significativa la comunicación, no te va a hacer más competente en tu comunicación. Puntualmente tendrás un repunte, una motivación para caminar, pero solo el hábito, solo hacerlo y trabajarlo de forma sistemática te va a ayudar. Por ejemplo, estas preguntas, hacértelas de forma sistemática cada vez que escribes, te van a ayudar mucho, o por lo menos a mí me han ayudado de forma radical. No te puedo expresar con palabras lo mucho que me han mejorado la capacidad de no solo ser más eficaz escribiendo, sino también más eficiente. La primera pregunta que me hago habitualmente tiene relación con meterme en los zapatos de la persona que me está leyendo. Yo me pregunto, si yo fuera la persona que estoy leyendo mi texto, mi documento, mi WhatsApp, ¿cómo reaccionaría? ¿Voy al grano o no voy al grano? Es decir, me parece un texto demasiado largo, tedioso, que da demasiadas vueltas, que no deja claro lo que realmente se quiere decir. ¿Reaccionaría positivamente a la estructura visual del texto? Me parece que está cuidado el cómo se dice, incluso me puede parecer atractivo, me gustaría el contenido que tiene. La segunda pregunta tiene que ver con si yo tengo algo que interese a la persona que va a recibir ese texto. Si yo lo tengo, lo tendría que exponer casi al inicio. Por ejemplo, si lo único que yo tengo es ganas de aprender de la persona a la que le estoy escribiendo, pues quizá eso lo debería poner al inicio de ese texto, para hacerle entender que para mí es muy importante aprender de ella y de hecho eso es de alguna manera un buen elogio. Si lo que yo quiero es realizar una crítica o una sugerencia o un consejo, pues quizá lo que debería exponer de forma muy clara es en qué le va a beneficiar a esa persona mi consejo, mi sugerencia o mi crítica. Si tengo algo que ofrecer, insisto, lo primero que tienes que poner es eso y de forma bastante destacada. La tercera pregunta tiene que ver con que seas consciente, plenamente consciente, de que tu texto te retrata. Es decir, cuando escribimos algo, la persona que nos está leyendo se está haciendo consciente o inconscientemente una idea de nosotros. Si somos una persona respetuosa, eso se retrata y se ilustra muy bien en el texto. Si somos una persona que cuida los detalles y que realmente ha buscado la mejor forma de transmitir la información, se nota en el texto. Igual que si somos descuidados y que se nos meten muchas faltas de ortografía, igual que si decimos las cosas como se nos viene de inicio en la cabeza y no tenemos ningún no dedicamos tiempo a pulir el mensaje, todo eso se nota. Igual que si tenemos determinadas virtudes, por ejemplo, sabemos comunicarnos, sabemos decir las cosas, tenemos la capacidad de inspirar o de que el texto sea muy atractivo, eso también se nota. Por último, quizá la pregunta clave es preguntarte si ese tiempo, esa energía que nos está prestando la persona que nos lee está siendo totalmente respetada. La persona que nos está leyendo, de alguna manera, nos está diciendo, te voy a dedicar un tiempo, te voy a dedicar una energía.
Entonces nosotros, si realmente somos conscientes de eso, iremos al grano, no divagaremos, no haremos el helicóptero pasando por muchos temas, no le preguntaremos cosas que son obvias o que son fáciles de encontrar, incluso no le preguntaremos cosas que ya nos ha explicado previamente. Nos vamos a esforzar en ser concisos y vamos a ir tema por tema y vamos a destacar las cosas importantes. Al final, insisto, nos están prestando atención, nos están prestando un tiempo, seamos respetuosos con ese tiempo. Empecemos a pensar en el texto, en el documento, en el WhatsApp, en el mail que vamos a escribir. Lo primero, que tengas claro cuál es la idea que quieres transmitir, o si son varias, pues si son varias. En segundo lugar, toma conciencia de cuál es tu papel en esa conversación. Si eres alguien que está demandando algo porque realmente es tu derecho, o si eres alguien que está pidiendo algo como un favor o como una solicitud, es completamente diferente. Me acuerdo siempre de la frase que hace de un tiempo me dijo mi amigo Carlos, de no es lo mismo llamar a la puerta que salir a abrir. El que solicita algo ocupa un papel diferente y las maneras que tiene se adecúan a ese papel diferente al que responde a la solicitud. Entonces es importante que seamos conscientes de esa posición porque al final la manera en la que vamos a escribir, exigiendo o solicitando o incluso suplicando, difiere mucho en función del papel que tengamos. Asume tu papel, que será diferente con cada persona con la que hables, y a partir de ahí toma decisiones. En segundo lugar, antes de empezar a escribir, hazte por lo menos un croquis mental de cuál es la mejor forma, el mejor formato y cómo de potente puede salir tu mensaje según cómo lo escribas. Si te haces ese croquis mental, que a veces son 30 segundos, vas a poder a la hora de escribir hacerlo más rápido y sobre todo los resultados que vas a obtener seguro pueden ser mucho mejores. Evita, por favor, si tienes muchos temas, evita mezclarlos unos con otros, ve uno por uno y si te puedes reducir a pocos temas en tu documento, mucho mejor. Pero sobre todo claridad. Ahora, una vez que te pones a escribir, por favor, el saludo tiene que adecuarse al contexto. Decir hola a un colega es perfecto. Decir hola si estás escribiendo a un organismo oficial o estás en un contexto formal, pues no tiene ningún sentido. Entonces piensa en qué contexto estás y saluda en función del contexto en el que estés. E igualmente no des por hecho de que alguien que no tiene por qué conocerte, te conoce. Preséntate bien, no solo los datos formales o los datos que podríamos denominar nombre, cuál es tu referencia o de dónde proviene, sino que igual te interesa dar un dato extra porque vas a formar parte de ese anzuelo para que la persona lo lea mejor el texto. Si eres un apasionado del mismo ámbito, del mismo campo que la persona a la que escribes, pues quizá es bueno que lo expongas. Os pongo un ejemplo. La universidad es un contexto formal. Haz un saludo como contexto formal. Igualmente, cuando se escribe a un profesor, el profesor suele tener varias funciones, suele tener varios grupos, suele tener varias clases, suele tener varias asignaturas. Por favor, di tu nombre, exponlo de forma clara, expon tu curso, expon la asignatura a la que te refieres, retrata el punto en el que te tiene que ubicar para que a partir de ahí tenga muy fácil poderte responder. Eh, si piensas en quien te escribe, te darás cuenta que si no estás haciendo eso, estás teniendo un error bastante grave. Aunque no sea intencionado, pero que no sea intencionado no quita que no haya errores graves y que no puedas tener consecuencias negativas que a ti no te gustarían. Por último, cuando vayas a escribir, de nuevo, toma conciencia, y aunque sea pesado en esto, lo voy a recalcar, de que ese texto está diciendo cosas de ti. Revísalo,
antes de mandarlo, porque si tienes faltas de ortografía, estás diciendo cosas de ti. Cuida cómo dices las cosas porque estás diciendo cosas sobre ti. Por favor, concisión, ve al grano, sé breve, acota los temas y señala. Hazlo con un relleno que se note, o hazlo con letra más grande, o ponlo en negrita, señala los aspectos clave para que visualmente la persona vaya realmente al grano. Y por último, y de nuevo estoy siendo redundante, pero quiero serlo, por favor, si vas a solicitar algo, si vas a pedir algo, hazlo en tono adecuado, porque si exiges, si demandas, si pides con malas formas algo que la otra persona te tiene que dar voluntariamente, entre comillas, como regalo, porque esa persona quiera, si tú lo pides de la forma inadecuada, lo que te estás garantizando es un no. Y la responsabilidad del no no es de la persona que da el no, es tuya porque estás pidiendo algo y lo estás haciendo de forma inadecuada porque no sabes el rol o el papel que tienes en esa conversación. He realizado una diapositiva donde vas a ir punto por punto pudiendo chequear si estás haciendo estas cosas bien y si estás trabajando este músculo de la comunicación, donde vas a ver cada uno de los puntos hasta 9 y me gustaría detenerme un instante en la frase en rojo, que es que necesitamos escribir durante un tiempo como la persona que nos gustaría ser, no como la persona que somos. Eso nos va a hacer caminar hacia esa persona que nos gustaría ser y nos convirtamos o no en ella, por lo menos estaremos avanzando hacia ella. Es una frase que me gusta mucho, no escribas como la persona que eres, sino como la persona que te gustaría ser hasta que llegue un momento donde te conviertas en eso. Recordarte que la comunicación, solo si la trabajas con frecuencia, solo si realmente la conviertes en un hábito, es decir, pensando en ella, no es lo mismo escribir que escribir, solo si realmente te pones en el punto de que mi comunicación es un músculo que tengo que desarrollar, vas a conseguir desarrollarlo. Si no, todo lo contrario. Me gustaría terminar con una reflexión. Si has llegado hasta aquí, probablemente puedas aguantar 30 segundos más. Ya te habrás dado cuenta que, por supuesto, comunicar bien es difícil, lleva tiempo, paciencia, energía y un peaje largo. Pero lo mejor es que, como cualquier virtud, no se puede simular. No puedes simular comunicar eficazmente, comunicar bien. Si no comunicas bien, se nota, se retrata. Si no tienes un buen dominio corporal, por ejemplo, no se puede simular, se retrata. Si no eres capaz de hacer 10 flexiones, no lo puedes simular, se retrata cuando lo haces. Si no eres inteligente, no se puede simular, se retrata cuando lo expones. Entonces no hay nada que merezca, que merezca la pena en la vida, nada que merezca la pena en la vida que se pueda simular, ni que sea fácil, ni que sea rápido, ni que con un método de teletienda vayas a conseguir. Así que si quieres estar en esta habilidad fuerte, remángate, échate en la mochila toneladas de paciencia y de energía y adelante. Un saludo, espero que te sea muy útil.